Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32. Escuchará, señor Pérez. 6:32. Comenzamos ya con nuestro comentario del día de hoy. Gracias por vuestra generosa sintonía, por los saludos, por las conexiones que tienen ustedes a través de nuestras plataformas virtuales. Este programa de noticias, programa de radio, por la tradicional señal de Sonorama, con sus frecuencias en todo el país. También pues tiene esta posibilidad de llegar a ustedes a través de la transmisión virtual, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Les quiero enviar un saludo muy especial a el abogado Rafael Comte. Entiendo que Rafael reside en la ciudad de Guayaquil y que nos sintoniza todos los días. De verdad, Dios le pague, Rafael, por su deferencia, por sus palabras, que realmente nos compromete. Ha tenido expresiones de mucho cariño a través de las redes sociales para con quienes hacemos este espacio. Así que muy amable, Rafael, por creer en este espacio con sus errores, que son muchos, porque cometemos errores, somos humanos, con los aciertos, pero sobre todo con la buena fe, con las buenas intenciones, la buena intención y con el corazón con el que trabajamos y hacemos este espacio de noticias. Gracias por esa generosísima referencia que nos hizo ayer a través de su cuenta Twitter. Barcelonista además, ayer se les apareció la Virgencita, al final del partido, por eso anda calladita la señora Belkis y calladito el señor Roberto Carlos Velasco, que yo le estaba ganando la apuesta ayer, andan calladitos. Se les apareció la Virgencita al final. Pero bueno, así mismo es el fútbol, un clásico muy bronco, ¿no? Gran parte del partido. La última media hora la cosa mejoró. Tuvimos los 2 goles y sobre todo un partido de ida y vuelta, sobre todo en el tramo final. 1-1 el clásico, que a Barcelona le permite seguir pues con la tranquilidad de mantener una ventaja de 3 puntos respecto de su inmediato perseguidor, que es Independiente del Valle, seguir en la punta y tener la primera opción para ganar, para clasificar la etapa. La Cris Cabezas también, que se burla, pero se le apareció la Virgencita, Cris. Me imagino que no lo aceptará, pero bueno, ese gol de otro partido, golazo de Michael Carcelén, golazo, realmente, ¿no? Y él se salvó. ¿Quién? Pues, ¿quién se salvó? Ah, no, usted se salvó de las empanadas, Roberto Carlos. Yo ya estaba saboreando mis empanadas el día de hoy. Ah, bueno, así mismo es el fútbol, querida audiencia. Muy bien. Dejemos el tema del fútbol y de los saludos y vamos a lo de fondo. Soy enemigo de la generalización y les he dicho en varias ocasiones, no pretendo jamás generalizar ni mucho menos, pero es una pena que por determinadas actitudes y determinados comportamientos terminan desprestigiando a toda una institución. Y hay gente que lamentablemente en la asamblea no deja de provocar vergüenzas. Muchos de nuestros asambleístas, con sus excepciones, como siempre digo, con sus excepciones, muchos de nuestros asambleístas no dejan de generar vergüenzas. Y por ese tipo de actitudes, querida audiencia, la fiscalización política, que es tan necesaria en este país, que es tan imprescindible en este país, la fiscalización política que permite, que garantiza este concepto llamado separación de poderes, con base en las atribuciones constitucionales. Pero si usted no maneja con seriedad la fiscalización política, automáticamente una institución como la Asamblea Nacional pierde credibilidad ante la opinión pública. Los números de la Asamblea son complejos, creo que no se dan cuenta o no tienen claridad. La última encuesta de perfiles de opinión, Carla Arcentales en el programa de la tarde, en Contexto, el día lunes, en su debut, entre otros, entrevistó a Paulina Recalde de Perfiles de Opinión. La última encuesta de perfiles de opinión ubica a la Asamblea con unas cifras de calificación negativa por sobre el 82%. Tanto a la presidenta de la Asamblea cuanto a la Asamblea como institución. Y sí, alguien me va a decir que históricamente las legislaturas en el Ecuador han tenido porcentajes muy bajos. El problema es que ante el imaginario público, ante la opinión pública, si ustedes conversan con el común de los ciudadanos, común de la gente no cree en lo que hacen nuestros políticos, con sus excepciones, como siempre digo, y no cree en el trabajo de los legisladores. Y muchas veces, desde nuestras trincheras, hemos cuestionado que la fiscalización política se convierte en un show,
se convierte en un espacio de confrontación en el que se pierde la seriedad en el tratamiento de los temas. Ayer fue vergonzosa la comparecencia de la fiscal general del Estado a la Comisión de Participación Ciudadana. Y no lo digo por lo que dijo la fiscal, lo digo por la actitud de los miembros de la comisión. Una vergüenza esa sesión. Ni siquiera tienen la suficiente inteligencia emocional para controlarse. Creen que con gritos, con advertencias, con golpes en la mesa las cosas se solucionan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una vergüenza. Ayer, 3 legisladores en esa comisión protagonizaron un espectáculo bochornoso en presencia del fiscal general del Estado. Cuando se necesitaba que la fiscal clarifique las razones por las cuales el viernes pasado notificó a la Asamblea Nacional con el inicio de una indagación previa contra los legisladores, se decía que eran 93, ahora se habla de 81, que viabilizaron el cambio del orden del día primero y luego la integración de la Comisión Pluripartidista, que es un tema cuya naturaleza jurídica está siendo cuestionada. Ya les voy a explicar por qué. Pero cuando esa comparecencia de la fiscal debía estar revestida de total seriedad, concentración, capacidad de análisis, para poder incluso cuestionar con argumentos jurídicos el por qué la Fiscalía no podía iniciar una indagación previa en contra de esos legisladores por una resolución netamente legislativa. Resulta que protagonizaron un espectáculo de baja estofa. Para empezar, 3 legisladores, se sumaron otros, pero los protagonistas iniciales son 3. La asambleísta Blanca Cancela, el asambleísta Ferdinand Álvarez y el asambleísta Juan Fernando Flores. Vamos a ver un primer video que fue posteado por el colega periodista Vicente Ordóñez de Diario El Universo, cito la fuente como corresponde, para que ustedes vean una parte de lo que pasó ayer. La parte, digamos, de cómo empieza y cómo termina esa bronca en la Comisión de Participación Ciudadana. Dele, don Robert. No sí, porque nada debemos, no debemos temer nada. No debemos ni tememos nada. Se lo digo mirándose a los ojos. Lo que sí nos molesta y es vergonzoso que nos hagan perder el tiempo como Asamblea Nacional, como Fiscalía General del Estado, frente a estas acciones, que muchas veces pueden ser ocupadas también y apoyadas por ciertos grupos políticos. Le decimos no a la politización de la justicia como tal. La justicia debe ser libre e independiente, y lo ha dicho la señora fiscal. Por eso y ahí se amenaza con juicios políticos por hacer su trabajo. No, señora, vea, asambleísta Cancela, nadie ha amenazado con juicios, nadie ha amenazado con juicios. Como bancada, y le pido por favor a usted que mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. No le grita a nadie. No le grita a nadie. No, guarda silencio. No le grita a nadie. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué le vas a gritar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿A quién le vas a gritar? En corte legislativa, por ¿En favor. contra qué? En corte ¿A legislativa. quién le vas a gritar tú? Tú eres un golpeado. Tú eres un golpeado. Aprende a respetar. A ver, habla. Aquí no es que hablar de malo, aquí lo que no tenemos conflicto de intereses. Usted estaba hablando por la presidencia. Tú no le gritas a nadie. Cuando yo estoy hablando, guarde silencio. Cuando ustedes estaban hablando, yo guardé silencio. Para que sepa, primero que nada, tú Señora fiscal, por favor, tiene usted el uso de la palabra. No, cuando ustedes estaban hablando, yo guardé silencio. Se acabó la época de corrijo. Presidente, una noticia. A ver, señor presidente, en este momento, nuevamente, el amotinamiento en el penal de Santo Domingo. Y queremos saber, señores medios de comunicación, ¿qué está haciendo el gobierno Señora hoy, fiscal, a esta hora? Señora fiscal, se informa. Señora fiscal. Otra vez el amotinamiento en las cárceles de Santo Domingo de los Sánchez. ¿Qué está pasando en este momento, señores medios? Queremos que explique al gobierno qué Señor fiscal, definitivamente tiene va a usted pasar toda con los la problemas de potestad de seguridad del país. retirarse. Lamentablemente, No hay el respeto para que usted responda a las preguntas hechas por la señora Que asambleísta. debería venir desde la presidencia en este momento, señores medios de comunicación, un amotinamiento en Santo Domingo en las cárceles. Seguramente vamos. ¿Qué tal? 6:41 en la mañana. Estaba buscando exactamente el término utilizado por la presidenta Yori en la sesión del 26 de abril.
Aquí ordena la presidenta de la Asamblea, ordenan, mandan, aquí mando yo. Estaba interviniendo, como acaban de ver, el asambleísta Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, en presencia de la compareciente que era la fiscal general del Estado. En medio de lo que interviene, le interrumpe irrespetuosamente la asambleísta Blanca Sacancela. Y lo que hace el presidente, siendo el presidente y teniendo la capacidad de controlar la sesión, resulta que se pone pico a pico, como decimos popularmente, con la mencionada legisladora que le interrumpe y empieza y grita, ¿no? Ya, casi como que fuera, no sé, pues, en el pasado, como nos decían nuestros papás o nuestras mamás, mientras yo estoy hablando, tú no me interrumpes, igualito. Mientras yo estoy hablando, usted guarde silencio, le manda a callar a una colega legisladora, el presidente de la comisión, cuando esa actitud debió haber sido manejada de otra manera. Le mandó a callar. Le mandó a callar. Y claro, luego se para el señor Flores y dice, usted no le grita a nadie, y luego empiezan a tutearse y empiezan con los golpes de mesa. En presencia de la fiscal general del Estado. Yo les pregunto a ustedes si los ecuatorianos nos merecemos este espectáculo. Con seguridad habrá gente que justificará a la señora Sacancela y al señor Flores, y habrá gente que justificará al señor Ferdinand Álvarez. Con seguridad. Y dirán que el señor Álvarez reaccionó porque la asambleísta Sacancela se portó insolente. Y otros dirán que el señor Álvarez se insolentó con la señora Sacancela sin respetar su condición de mujer. Seguramente. Para mí no importa quién lo provocó. No importa. A mí lo que me importa es el fondo. Y el fondo es este espectáculo de baja estofa, protagonizado por legisladores en un momento en el cual se necesitaba un manejo muchísimo más serio, con la presencia de la fiscal general del Estado. Vamos con otro ángulo de la bronca. ¿Qué les parece? Dele. ¿Qué te pasa a ti? Esto no es un... ¿Qué te pasa a ti? ¿A quién le vas a gritar? ¿Corta qué? ¿A quién le vas a gritar tú? Aprende a respetar, carajo. Aprende a respetar. Aquí no hay que hablar de nadie. Aquí los que no tenemos conflictos de intereses podemos hablar con la frente en alto. Pero tú no le gritas a nadie. Para que sepa, primero que nada, tú no le gritas a nadie. Para que sepa, porque esa no es la forma. Esa no es la forma. Se acabó la época del corrijo, que solo está defendida, a los que defendida los robos. Grita el asambleísta Sacancela, grita el asambleísta Flores, grita el asambleísta Guido Chiriboga. ¡Qué griterío ahí! Póngame el otro ángulo, por favor. ¿Cómo le gritas a nadie? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué le vas a gritar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿A quién le vas a gritar? ¿Corta qué? ¿A quién le vas a gritar tú? Aprende a respetar, carajo. Aprende a respetar. Aquí no hay que hablar de nadie. Aquí los que no tenemos conflictos de intereses podemos hablar con la frente en alto. Pero tú no le gritas a nadie. Para que sepa, primero que nada, tú no le gritas a nadie. Para que sepa, porque esa no es la forma. Esa no es la forma. Se acabó la época del corrijo, que solo está defendida, a los que defendida los robos. A ver, señor presidente, en este momento, nuevamente... 6:46. Les he mostrado 3 ángulos de la bronca. Y hay un detalle que yo no lo sabía. Y gracias por aquello. Los legisladores protagonistas de los incidentes, aparte del presidente de la comisión, aparte del presidente, que le manda a callar a la asambleísta Sacancela, y la asambleísta Sacancela que se insolentó con el presidente de la comisión mientras él estaba haciendo el uso de la palabra. Porque el señor Álvarez le podía responder de otra manera y no mandarle a callar utilizando el término que utilizó, pues. Mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. Así le mandó a callar. Esa no era la manera en la que debía proceder el asambleísta Álvarez.
por supuesto que se insolentó la otra legisladora. Pero no sabía este detalle. Gracias por el aporte que me envían sobre este tema. Ni el asambleísta Sacancela, ni el asambleísta Juan Fernando Flores, ni el asambleísta Guido Chiriboga, que son los tres que ahí están gritando, han sido miembros de la comisión. Que no es un detalle menor. Y sí, cualquier legislador puede acudir a una comisión aunque no sea integrante y puede participar con voz pero no con voto. Eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cualquier legislador, cualquiera, puede participar en las sesiones, puede pedir la palabra e intervenir con voz pero no con voto. Pero los legisladores que participan en estos incidentes no han sido miembros de la comisión y resulta que no tuvieron la suficiente inteligencia emocional para enfrentar esta situación. Ellos sabrán si es que lo hicieron a propósito o fue involuntaria esa actitud. Pero terminaron incidentando un momento en el cual se requería respuestas por parte de la Fiscal General del Estado. Por ahí aparece otro legislador, me parece que es el legislador Chávez, tengo la impresión de que es él, de Santo Domingo de los Áchilas, donde empieza a hablar de la crisis carcelaria, que no era la materia de la comparecencia de la fiscal. Porque además la fiscal, ¿qué respuesta va a tener la fiscal sobre la crisis carcelaria? Yo pregunto. O sea, también hay un desconocimiento incluso de las atribuciones de las autoridades. ¿Qué respuesta puede tener la fiscal general del Estado en este momento, en el contexto de la masacre carcelaria del lunes en Santo Domingo de los Áchilas? Pero ahí también empezaron a gritar que el país necesita, que no sé qué. Convoquen al director del SNAI, convoquen al ministro del Interior, convoquen al comandante de la policía. ¿Qué son los primeros que tienen que responder por la crisis carcelaria? ¿No la fiscal? No la fiscal. Y como digo, producto de estas vergüenzas que nos hacen pasar a los ecuatorianos. Porque por estas vergüenzas es que muchos ecuatorianos no creen en la política y no creen en los actores políticos. Muchos de los ecuatorianos experimentan un desencanto ante la función legislativa. Y hay ecuatorianos que creen que la solución es cerrar la asamblea porque no entienden, obviamente no conocen cómo funcionan las instituciones democráticas en un país que se precia de ser tal, de ser democrático. Entonces hay políticos que venden humo, dicen hay que cerrar la asamblea. Y hay ciudadanos que compran ese discurso, sin entender que al cerrar la función legislativa se está atentando contra un país democrático, contra una democracia. Pero con estas actitudes siguen comprando los boletos para el repudio popular, con sus excepciones, como siempre digo. Cero inteligencia emocional, sabrán ellos si lo provocaron a propósito o fue involuntario y en ese momento perdieron la cabeza, sabrán ellos, yo no lo sé, no me atrevería a afirmarlo, no lo sé, ellos lo saben. Lo que yo sí sé, y lo digo con contundencia en este espacio, utilizando este micrófono y mirándoles a ustedes ante la cámara, hacen pasar vergüenzas con semejantes actitudes. A mí no me importa quién empezó. Terminaron incidentando una sesión cuando se debía evacuar el fondo. ¿Cuál era el fondo? ¿Por qué la fiscal general del Estado inició una indagación previa contra un grupo de legisladores, contraviniendo el artículo 128 de la Constitución, que establece que los asambleístas, nos guste o no nos guste, no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones? Es un blindaje planetario que tienen los legisladores, los asambleístas, los diputados, los congresistas, los senadores, los representantes, como se llamen. Es un concepto planetario cuando se ejerce la legislatura. Que los votos que emiten los legisladores tras aprobar resoluciones con base en las competencias de la legislatura no son susceptibles de demandas civiles y penales. No lo son. Y aquí la presidenta de la Asamblea Nacional presentó una denuncia penal sobre la cual la fiscal general del Estado ha iniciado una indagación previa. Y claro, aquí el argumento es que la fiscal no le quedaba de otra, porque la ley le obliga a investigar todo lo que le llega. Hago la siguiente pregunta. ¿La fiscalía inicia indagaciones previas de todas las denuncias que le llegan? O pregunto públicamente,
No es verdad que hay un montón de indagaciones previas o de denuncias cuya indagación previa no ha iniciado en la Fiscalía. No es verdad. Yo he recibido en los últimos días referencias de gente que dice: yo presenté una denuncia y hasta hoy ni siquiera me llaman a reconocer la firma, menos a declarar. La propia fiscal ayer en la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea reconoció que la presidenta de la Asamblea Nacional hasta hoy no ha acudido a la Fiscalía a reconocer la firma de su denuncia y que no ha declarado ante la Fiscalía. Pero ya iniciaron la indagación previa notificando a los legisladores. Ese era el cuestionamiento que tenía que marcar la comparecencia de la señora Fiscal General del Estado en la Comisión, no este espectáculo vergonzoso. ¿Cuál fue la respuesta de la fiscal? Porque en esa respuesta de la fiscal uno podría entender que la propia fiscal no está de acuerdo con esta indagación, pero al mismo tiempo le tocó iniciarla. ¿Qué dijo la fiscal? Escuchemos. Esta sesión, pero esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. Porque no tiene sentido que en un momento se denuncien a 93 personas, después se denuncien a 81 asambleístas, ¿y qué vamos a esperar mañana? Quizá que digan que fueron 70 o los 137. Es decir, desde la Fiscalía se ha iniciado la investigación previa correspondiente. Y tal como se ha procedido con todas las denuncias, es que esta no es la excepción, esta es la regla, no solamente de aquellas noticias de delito que provienen desde la Asamblea Nacional, desde los órganos de control y desde la ciudadanía, se ha iniciado la respectiva investigación previa. Para poner un ejemplo, el día de ayer, un grupo de asambleístas encabezados por el ciudadano Fausto Carrín, también asambleísta, la intervención de la fiscal. No es verdad que la Fiscalía inicia indagaciones previas de todas las denuncias que le presentan. Eso no es cierto. Eso no es verdad. La propia fiscal ayer mismo en el curso de esta comparecencia señaló obviamente las dificultades que tiene la Fiscalía en cuanto al personal y que tiene un montón de denuncias, casos de violencia intrafamiliar, etcétera. Y no es verdad que la Fiscalía inicie en todos los casos inmediatamente indagaciones previas. Además, hay indagaciones previas que se han prolongado años, y que no se cierran. Les voy a poner un ejemplo. La indagación previa que comenzó, si mal no recuerdo, en 2018-2019, contra varios legisladores por el supuesto cobro de diezmos. Que a los ecuatorianos nos dieron un par de placebos. ¿Cuáles fueron los placebos? El caso de Norma Vallejo, el caso de María Alejandra Vicuña, que fueron sentenciadas. Y del resto no se sabe qué pasó, si terminaron o no la indagación previa o si cerraron. Yo conozco casos de gente que años está esperando que se cierren las indagaciones previas. Hay una indagación previa que se inició porque supuestamente un grupo de manifestantes provocó la muerte del doctor Julio César Trujillo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En la última sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que acudieron varias personas a protestar en el auditorio del edificio que en ese tiempo era de la Corporación Financiera Nacional y donde hoy funciona la Fiscalía. Y resulta que algunos, claro, 2 días después falleció el doctor Trujillo y algunos salieron con, me imagino que son especialistas, médicos, no tengo idea, pero aparecieron algunos, entre ellos el entonces contralor subrogante Pablo Celi, a decir que por eso provocaron la muerte del doctor Trujillo. Y la Fiscalía, muy presurosa, inició una indagación previa contra los manifestantes. Hasta ahora no se cierra esa indagación previa. Hasta ahora. Gracias, doctora Jaramillo. La mía está abierta 7 años, me dice. 7 años. Entonces no es verdad lo que dice la fiscal, con todo respeto. No es verdad
que inician en todos los casos indagaciones previas, y no es verdad que investigan con la misma velocidad los temas. Los temas mediáticos, políticos, del momento son los que están ahí expuestos ante la opinión pública, eso es inmediatamente. La fiscal dice que la ley le obligaba a iniciar la indagación previa. ¿Y la norma constitucional? Pregunto. Lanzo esta pregunta. Hago públicamente esta pregunta. La norma constitucional consagrada en el 128 de la Constitución no está por encima de la norma legal, pregunto. Porque los legisladores, perdónenme, algo conozco de temas parlamentarios. Los legisladores no son responsables por los votos que emiten, ni civil ni penalmente. Si no, y les pongo varios ejemplos. ¿Por qué, por ejemplo, nadie enjuició civil o penalmente a los diputados que aprobaron la ley de la AGD en el año 98? ¿Por qué Bucarán no enjuició civil o penalmente a los 44 psiquiatras que lo destituyeron sin un certificado médico que confirme la locura del entonces presidente de la República en los episodios del 5 y 6 de abril del año 97? ¿Por qué Gutiérrez no enjuició civil o penalmente a los diputados que resolvieron la destitución del presidente por abandono del cargo cuando el mandatario estaba despachando en Carondelet aquel miércoles 20 de abril del año 2005? ¿Por qué nadie demandó civil o penalmente ante las Cortes la resolución aprobada por el Pleno del Congreso Nacional en diciembre del 2004, cuando inconstitucionalmente se comieron la Corte Suprema de Justicia? Pregunto. Estoy mencionando algunos ejemplos. ¿Saben por qué? Porque no se puede. Porque frente a las resoluciones de la Asamblea hay otras herramientas. Se puede presentar demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero contra el voto del legislador no hay manera. No hay manera. Hay evidentemente otro tipo de alternativas, como por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Constitucional que fueron destituidos inconstitucionalmente en diciembre del 2004, cuando nació la Pichicorte, acudieron al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. ¿Y saben qué hizo la Corte 9 años después? Les dio la razón a los demandantes. Y dispuso que el Estado ecuatoriano pague un resarcimiento económico. Y de ahí nos dijeron, vamos a aplicar la repetición. Hasta el sol de hoy no se aplica la repetición. Pero la fiscal ha iniciado una indagación previa. Gracias, Dieguito Casar, te envío un abrazo, mi pana. El caso del comercio. Duerme el sueño de los justos, pues. El del asesinato de los 3 colegas, secuestrados y asesinados, sobre lo que hay una responsabilidad directa del Estado ecuatoriano. Porque el Estado tiene que responder por el manejo de esa crisis que terminó con el secuestro y el asesinato de los 3 colegas. Y eso está ahí. Está ahí. Y aquí estuvo Ricardo Rivas hace algunas semanas, conversando con nosotros a propósito del aniversario del secuestro y posterior asesinato de los colegas. Y Ricardo refirió la actitud de las autoridades, entre esas autoridades la señora Fiscal General del Estado. ¿Ya? Refirió eso. ¿De qué hablamos? Seguramente sobre esto habrá visiones de juristas, unos que estarán de acuerdo con que la fiscal no le quedaba de otra sino iniciar la indagación previa. Si a mí me preguntan, de lo poco que leo, de lo ignorante que soy en temas jurídicos, me nutro con lo que dicen los abogados, los especialistas, pero también algo conozco de los temas parlamentarios. Si a mí me preguntan, la Fiscalía no tenía atribución de iniciar una indagación previa sobre una resolución aprobada por los legisladores en el ejercicio de sus funciones. Eso se llama inmunidad parlamentaria. Para mí, no tenía. Tal vez yo soy el equivocado, pero es una visión que yo les traslado a ustedes sobre lo que pasa en la Asamblea. Y al mismo tiempo, como digo, yo sí critico la selectividad de la Fiscalía para ciertos temas, la rapidez impresionante para ciertos temas, sobre todo los más mediáticos, y para otros,
Hay casos sobre los cuales han sido un solo hervor, pues. Mucho ruido y después pocas nueces. ¿Se acuerdan cuando allanaron, creo que fue el domicilio y la oficina del entonces ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena Ayala? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con ese caso? Y ojo, yo no me atrevería jamás a decir que el señor Michelena es culpable o que es inocente. Yo no soy fiscal, no soy juez, no soy perito, no soy agente de criminalística. Yo no me atrevería jamás a decir eso. Yo simplemente pregunto qué pasó con esa indagación. Porque hubo allanamientos, pues, ¿o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de los allanamientos del caso INA Papers después de no sé cuántos años, finalmente hace unos meses? A unas oficinas privadas. ¿Qué pasó con esa investigación? Porque no hemos tenido noticias sobre el tema. Porque yo insisto, hay cosas sobre las cuales se maneja mediáticamente. Se informa a los medios, a ciertos medios se les invita para que acompañen las acciones. A ciertos medios, no a todos. ¿Se acuerdan cuando entraron a la casa de Bucarán con transmisión en vivo de un canal de televisión y Bucarán fue levantado de la cama y se levantó en calzoncillos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo al menos repudio esas cosas. Yo sí repudio esas cosas. Porque para mí, las formas sí cuentan. Para mí. Habrá gente para la que las formas no cuentan. Para mí sí cuentan las formas. ¿Saben por qué? Porque si usted no cuida la forma, está provocando que en el futuro eventualmente le demanden al Estado. Porque la forma también cuenta. Porque el respeto a la ley, a la Constitución, al debido proceso también cuenta. Y es importante que se tenga claridad sobre eso. Entonces, retomando el tema de la Fiscalía, yo sí cuestiono la rapidez con la que inició la indagación previa sobre un tema que desde mi punto de vista, y lo expreso públicamente, desde mi punto de vista, no tiene competencia esa Fiscalía. Por cierto, estoy de acuerdo con la posición de la fiscal, con ese extracto que escuchamos hace minutos. Sí estoy de acuerdo. Porque por lo menos la fiscal establece que pretenden utilizar a la justicia para los temas políticos. Pero señora fiscal, no es de este momento. Esta ha sido la lógica, lamentablemente, de la política ecuatoriana con sus excepciones a lo largo de la historia. Pretender judicializar la política. Siempre yo he hablado de estos términos, ¿no? La politización de la justicia, la judicialización de la política, la mediatización de la justicia. Me quedo en este momento, para este efecto, con el segundo término. La judicialización de la política. E involucrar en un tema que debe ser resuelto por la Asamblea Nacional, del cual estamos hasta aquí. Hasta aquí. Una confrontación abierta de la presidenta de la Asamblea con legisladores. Hasta aquí. Y provocan en el imaginario esta sensación de que no están trabajando y no están haciendo las cosas que realmente Ecuador necesita, que el país necesita. Y hemos observado un espectáculo de baja estofa que debe ser repudiado. Yo al menos expreso mi repudio a ese espectáculo provocado ayer en una comisión, en una comparecencia que debe haber sido muy seria y muy responsable. Le envío un abrazo a Gina Yauri, a Loja, gracias Ginita. La ex asambleísta de Loja, Nivia Vélez, lo que pasó justamente en estos días, le entrevistamos a Nivia Vélez en estas horas, estos días, también fue sentenciada la semana anterior en primera instancia por el cobro de diezmos. A 1 año de prisión y reparación del Estado, la investigación duró 3 años para que haya una sentencia de primera instancia. La apelación seguro habrá, el proceso de casación durará mínimo 2 años más, es decir, 5 años mínimo para que exista una sentencia ejecutoriada por corrupción. Gracias a este dato, Gina, porque así son los tiempos en la administración de justicia, a no ser que haya una presión mediática o política, porque cuando hay presiones mediáticas y políticas, ahí sí rapidito, ¿no? Actúan rapidito. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.